Y vamos a la palabra del Señor en este día. Hay un mensaje que arde en mi corazón que quiero compartirles a ustedes. Este mensaje viene a mí y muchos de los que voy a estar compartiendo las próximas semanas están concatenados y están unidos a esta misma temática que yo creo que el Señor puso en mi corazón una pregunta. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha hecho una pregunta? Y si tú estás oyéndome a mí hablar de este diálogo, yo no escucho una voz audible, pero sí sé que hay una impresión del Espíritu, que uno sabe que ese pensamiento no viene de ningún otro lugar, ni de la imaginación, ni de nadie más, sino que es nuestro Dios que está queriéndonos poner un sentir especial. ¿Se identifica conmigo la iglesia? Digo, porque si no tienes esa identificación, a lo mejor tal vez tu Dios es un yeso, una estatua, pero el Dios en el que nosotros creemos no es de los ídolos del Salmo 115 que dice el salmista: ellos tienen boca, no habla, oídos y no oyen, ojos no ven, manos no tocan. Nosotros servimos al Dios que hizo los cielos y la tierra. No está encerrado en una imagen, sino que es el Dios que habita dentro de cada corazón que ha creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa impresión del Espíritu venía este pensamiento: ¿cómo vivir bien en tiempos malos? Y yo me puse en la posición de Juan cuando el ángel le dice en el Apocalipsis: ¿quiénes son estos que salen o están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son estos que están delante del trono? Y Juan le dice: yo no sé, dímelo tú. Ante esta pregunta de Dios, ¿cómo vivir bien en tiempos malos? Yo le hice la misma pregunta al Señor: yo no sé, dímelo tú. Porque ¿cómo nosotros podemos saber cómo vivir bien en épocas malas? Digo, ¿te asusta que yo llame a estos tiempos malos? Porque la Biblia los llama por este nombre. Pablo los llamó tiempos peligrosos espiritualmente hablando, tiempos de apostasía, tiempos de herejías, tiempos de falsas verdades que son nada más y nada menos que mentiras diabólicas disfrazadas de doctrina cristiana. Él las llamó tiempos peligrosos. Salomón los llamó tiempos malos. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos en los cuales no tengas contentamiento. Y eso me gusta de Dios. Me gusta de mi Dios que Él sabe llamar las cosas por su nombre. Él no niega realidades. Porque para que nosotros podamos ser llenos de fe para enfrentar la realidad de la tierra con la realidad del cielo, primero hay que llamar las cosas por su nombre. Y Dios no tiene miedo de llamar los tiempos malos. Estos tiempos, no tengas miedo de llamarlos malos. Han sido tiempos difíciles para muchos. Hay gente que ya no está en la tierra porque este virus les cobró la vida. Esta semana hablaba con una señora que vive en México y lloraba al hablar conmigo, recordando que hacía una semana, ese mismo día, disculpe, esa semana que yo hablaba con ella, hacía un mes que su mamá había fallecido. Una señora mayor, pero que no tenía padecimiento y que de la noche a la mañana se fue por causa del COVID. Es una realidad que ha golpeado muchas familias, es un dolor que está en muchas partes. ¿Cómo vivir bien cuando la humanidad sufre? Lo primero que quiere redefinir el Señor es ¿qué entendemos por bien? Porque nosotros entendemos por bien que todo afuera y alrededor nuestro esté como nos gusta. Que la economía esté sólida, que los precios estén bajos, que los gobiernos sean cristianos. Nosotros creemos que estar bien es que no haya pandemias afuera, que no hay nada que amenace nuestra salud, nuestra estabilidad, que no haya problemas económicos, que no haya violencia en las calles, que no haya ladrones. Pero mis hermanos, el cielo, el Señor, su palabra quiere redefinir lo que es bien. Porque para Dios bien no es que afuera todo esté bien, porque desde que Adán y Eva pecaron, el mundo no está bien, el mundo está mal. Pero sin embargo, los que estamos en Cristo podamos estar bien aunque nuestra economía no lo esté, aunque nuestra salud no lo esté, aunque nuestra realidad familiar haya sido visitada por el duelo, tú y yo podemos estar bien. Y la pregunta es, ¿cómo se logra eso? Se logra cuando en lugar de duda, Él te regala fe. Cuando en lugar de ansiedad, Él pone en ti confianza en su palabra y en su persona. Cuando en lugar de incredulidad, el Señor te imparte la fe que viene por el creer en su palabra. Cuando en lugar de ansiedad, tú recibes paz en medio de las tormentas de la vida. ¿Alguien entiende lo que yo estoy diciendo? Alguien ha vivido en medio de sus tragedias gozo en lugar de ansiedad y depresión, paz en medio de problemas, fe en medio de ambientes de incredulidad. Sabes, yo vengo de tu futuro y te puedo decir que te va a ir bien.
¿Qué dijiste, pastor? Sí, yo viví en Cuba en medio de las crisis más grandes, en medio de la nada. Yo recuerdo el año 92, 16 años, ver como lo que aparentemente teníamos se desvaneció. Los supermercados que estaban, supermercados no, mercados y mercaditos que tenían productos que venían de Europa, se desaparecieron. Y de momento los chocolates que comía ya no los había. Y las frutas ya no las había, ni la banana, ni nada, todo había desaparecido. Pero en ese mismo año, postrado en una cama, con el hígado enfermo, la palabra de Dios cobró vida y Dios habló a mi corazón. El Espíritu Santo vino al yo confesar a Jesús. Y mientras afuera había caos, aquí adentro había celebración. Y comencé a ser sanado por la palabra de Dios, en mi espíritu primero y luego en mi cuerpo. Y mientras mi mundo era un mundo de crisis, mi realidad era una realidad de gozo. ¿Sabes por qué? Porque el cielo se mudó a mi corazón. Y yo quiero invitarte a que tú entiendas eso. Podemos vivir en gozo, en paz, en confianza, en fe, a pesar de todo lo que esté pasando afuera, porque nuestra realidad en Cristo confronta la realidad que nuestros ojos ven y nuestros cuerpos resienten. Hoy quiero hablar de vivir en gozo en medio de tiempos malos. Y quiero que abras la Biblia en el Salmo 96. Salmo 96. Esta es una canción que David canta en un momento glorioso. Israel había perdido el arca. Si has leído el Antiguo Testamento, sabes que el arca era el lugar donde Dios habitaba y desde donde Dios se manifestaba. Desde los días de Moisés habían tenido aquella arca. Había sido guardada en el lugar santísimo del tabernáculo. Era un lugar privado que solamente el sacerdote entraba una vez por año para ofrecer allí la ofrenda para el Señor. Pero en los días de David, momentáneamente el enemigo se había quedado con el arca. Y fíjense, cuando la presencia de Dios está en manos de los enemigos de Dios, en lugar de traer bendición, lo que viene es juicio. Y a los filisteos les fue tan mal con el arca de Dios que aún su dios Dagón cayó de cabeza al frente y ellos lo levantaban y se volvía a caer. Y Dios llenó de tumores a aquella gente. Y los filisteos dijeron, la culpa de todo esto es el arca de los judíos. Es más poderosa que su ejército. Les matamos 30,000 soldados en una guerra. Sin embargo, su arca nos está destruyendo. Y entregaron la presencia de Dios. Cuando la primera vez la traían de vuelta a casa, David no tuvo en cuenta que el arca de Dios no se traía sobre un carro arrastrado por animales. ¿Recuerdas la historia? Y de momento en un bache en el camino, una piedra que tropezó, uno de los hombres, Urías, intentó tocarla e inmediatamente murió. Aquello le produjo tanto dolor a David que él dejó el arca y dijo, no la traigan a Jerusalén. Hay luto en mi corazón. Y se quedó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y cuando el arca de Dios llegó a la casa de este hombre justo que amaba al Señor, la casa de Obed-Edom prosperó. Y todo el tiempo que estuvo allí, la casa de ese hombre rebosaba de bendiciones increíbles. Y se lo dijeron a David y David dice, no, entonces vamos a traer el arca. Porque si no, nos estamos perdiendo lo que Dios puede hacer cuando su presencia está manifestada. Mira la importancia de vivir cerca de Dios. ¿Sabes que ahora nosotros... El arca de la presencia de Dios ya no es una madera cubierta en oro con unos serafines, con tablas de la ley adentro, la vara que reverdeció y el maná, sino que todo eso está dentro de tu corazón y tú eres el arca de Dios. Y cuando tú no cuidas tu relación con Dios, tú le estás dejando a Obed-Edom que prospere y tú le estás quitando el privilegio a tu propia alma de vivir en gozo, porque no estás cuidando la comunión con la presencia de Dios que te regaló su Espíritu Santo para que estés bien. Amén. El Salmo 96 dice, esta es la canción que David canta, que por cierto la versión más amplia está en Primera de Crónicas 16, pero aquí en el Salmo hay un extracto de esta canción y dice, canten al Señor un cántico nuevo. Estoy leyendo la nueva versión internacional, algunas palabras son un poquito diferentes, pero el mensaje es el mismo. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor habitantes de toda la tierra. Canten al Señor. Alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, dice aquí la palabra de Dios, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario.
Tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra. Brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. ¿Cuántos dicen amén? Viene ya para juzgar a la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. ¿Saben? David es inspirado por el Espíritu Santo y en medio de aquella celebración delante del arca, con una ropa de lino transparente, que su mujer desde el balcón, la hija del rey Saúl, Mical, cuando lo ve, lo critica y lo censura en su corazón, y Dios la hiere con esterilidad por juzgar la adoración de un hombre. Porque David venía casi como un loco danzando delante del arca, y ella dice, no es un rey el que debe hacer eso, parece cualquier cosa menos un rey. Pero David en ese momento entiende que Israel solamente tiene un rey. Y el rey es el Señor que está representado en el arca. Y él danza en su presencia. Y en medio de esa celebración, este canto sale de sus labios exaltando al Señor. Estas son las palabras que él dice. De este salmo hay 4 cosas que quiero extraer, que para mí son clave para vivir en gozo en medio de los tiempos malos. Gozo en medio de tiempos malos. ¿Sabe? El mundo quiere alegría. La alegría es temporal. Dios te ofrece gozo, que es para siempre. El gozo no tiene que ver con que en tu casa tu refrigerador esté repleto o tu carro huela nuevo y sea la mejor marca o la favorita tuya. El gozo no tiene que ver con un aumento de salario en el trabajo o tal vez una nueva oportunidad de negocio que te va a prosperar la vida. El gozo no tiene que ver con un nuevo romance o tal vez si estabas soltera que llegó el matrimonio o el noviazgo. Esas cosas producen felicidad, pero casi siempre son temporales. Algunas se llenaron de alegría cuando encontraron el príncipe azul y después, cuando se bañó, era verde como Shrek. Algunos dijeron, encontré la princesa encantada, y luego le devolvieron la manzana porque era la madrastra de Cenicienta. Bueno, cambié la historia, ¿no? De Blancanieves. Lo que te quiero decir es, en la vida las cosas y las personas nos llevan a experiencias temporales. Dios produce experiencias eternas. Y Dios no está en contra de tu felicidad, pero quiere bautizarte con gozo. Amén. Lo primero que yo os traigo de la palabra como un consejo que nos puede dar gozo sin importar los tiempos, es una iglesia que cree en el valor de cantarle a Dios. Y ustedes saben que cuando hablo de iglesia no hablo de este edificio, no hablo de una institución, hablo de personas. Hablo de la suma de ti y de mí, de creyentes nacidos por el Espíritu, por la fe en Jesús, que creemos tanto en Él y que le damos valor a lo que Dios valora. Dios, nuestro Dios, las Escrituras lo revelan allí en algunas pinceladas que están encerradas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios ama la canción. Él es el inspirador de las canciones más bellas que salen del libro de los Salmos o de otros libros de la Biblia. Y Él también canta, como dice Sofonías, sobre nosotros con cánticos de libertad. El salmista dice aquí en los 2 primeros versículos de este salmo, canten al Señor un cántico nuevo. Saben, la experiencia es nueva, el arca está volviendo a casa, esta vez regresa bien, no hay muerte en el camino, hay bendición. Y él dice, este momento demanda una nueva canción, sin importar la temporada donde tú te encuentres ahora. Si esta semana estuviste deprimida, si estuviste atemorizado, si estuviste en ansiedad, quiero decirte algo. Esa experiencia de tu vida, por negativa que era, demandaba tu propia canción de alabanza para Dios. Yo creo en cantarle a Dios, porque creo en que Dios primero me cantó una canción de redención a mí en la cruz del Calvario. Por cierto, Fátima, me alegra que estás aquí. Él me llamó en la mañana que no se sentía muy bien, pero parece que Dios puso su mano. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Y la estaba buscando porque sé que Fátima ama cantar también.
Y a pesar de su enfermedad aparentemente incurable, ella ha aprendido el valor de cantar. Saben, ayer veía una entrevista que le hicieron en vida al que ya hoy está en la presencia del Señor, el evangelista argentino Luis Palau. Esta semana partió con el Señor. Un hombre que marcó la historia del cristianismo. Le llegaron a decir el Billy Graham de los latinos. Para entender un poquito la magnitud del alcance de este hombre que tocó a más de 30 millones en sus cruzadas y quién sabe a cuántos más a través de programas de radio, de televisión. Un hombre que con sus 86 años marcó la historia del cristianismo moderno. Y él dice en su entrevista, cuando le hablaban acerca de la influencia de personas de fe en su vida, él dijo, hubo 3 personas, un misionero americano que llegó a la Argentina, mi padre y mi madre. Y yo dije, qué privilegio, el que alguien pueda decir, mis héroes de la fe pueden ser un hombre de Dios, pero también mi papá y mi mamá. Y él decía, saben, mi padre murió cuando yo era un niño y mi padre era un hombre de negocios que trajo prosperidad material a mi familia, aparte de la fe que nos inculcó. Pero cuando mi papá murió, decía Luis Palau en la entrevista, nosotros pasamos de vivir muy bien a vivir muy mal. Y vinimos a la pobreza extrema. Dice, mis hermanas, decía él, no les gusta que yo diga que fuimos pobres, pero hubo días, decía este evangelista, en que mi mamá tenía que cortar el pan francés en algunos pedacitos para que mis hermanas y yo comiéramos, y ella inclusive nos veía comer el pan sin saber qué comería ese día. Dice, pero nunca la vi perder el gozo. Y esto me impactó. Nunca paró de cantar a Dios. Dice, mi mamá le cantaba al Señor. Dice este hombre, todos los días una alabanza a su Señor. Y entonces corroboró ese testimonio, lo que he experimentado en mi propia vida y he visto en la vida de muchos de ustedes y de otros que ya no están aquí. He visto el poder del gozo de la vida cristiana reforzado, porque en lugar de cantar nuestras tragedias o escuchar la música del mundo, Paquita la del barrio y todos los que tienen canciones que lo que provocan es quererse cortar las venas, nosotros miramos al cielo y en lugar de hablar de la enfermedad de la tierra, hablamos del Dios que sana nuestros cuerpos ahora o nos lleva a una eternidad con Él para vivir en gloria. Que en lugar de hablar de crisis financiera, hablamos del Dios que provee, su nombre es Jehová Jireh. Que en lugar de hablar de la ansiedad y la intranquilidad, reconocemos en nuestras canciones que Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Mis hermanos, no pierdan el hábito y si no lo tienen, construyanlo de cantarle a Dios. Yo recuerdo a mi mamá, creyó temprano en la vida y después vivió muchas cosas, inclusive el que le prohibiera a su padre el que volviera a la iglesia cuando hubo un cambio de poder en Cuba. Y luego vino el matrimonio y mi papá no era un hombre de fe en esa época y vivíamos en medio de un ambiente de incredulidad en el país y ella conservaba 2 cosas. Su Biblia sin portada, toda desvencijada, toda gastada, las hojas caídas por los años, pero todos los días la leía, todos los días la veía leerla. Y en algún momento entendió que debía leérnoslas a nosotros. Y lo segundo que la veía hacer cuando lavaba o cocinaba era cantar un himno. Maestros, se encrespan las aguas. Tantas veces la escuchaba cantar eso. A veces las aguas estaban encrespadas, tal vez con mi papá o tal vez con otra situación. Pero ella recordaba que en medio de las aguas que se encrespaban, el maestro estaba en la barca. Oh Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. Un salmo que le dio letra a un himno antiguo. ¿O cómo podré estar triste? Y otras cosas que eran parte de la historia de la iglesia. Hoy cantamos nuevas canciones de nuestra generación, pero cada generación tiene que hacer suya la música de la iglesia. ¿Saben que detrás de los grandes avivamientos siempre hubo, junto con una prédica fuerte, una música de alabanza a Dios? Lutero compuso esa canción que pasó a la historia como un himno de victoria. Castillo fuerte es nuestro Dios. Lo hizo en la madrugada que se preparaba para ir a Roma a enfrentar al papado. En esa noche él sintió, dice la historia, la presencia tangible del diablo en esa habitación. De hecho dicen que todavía puede encontrarse una marca de tinta, que fue la vasija de tinta que él lanzó hacia la pared, a donde creyó que la figura de Satanás se estaba personificando en aquel lugar. Pero luego de orar y de creer en el Señor, mojó en otra vasija de tinta su pluma y compuso la letra de una canción, que por cierto, le puso una música popular del momento e hizo que se recuperara y se santificara la música popular para tocar el corazón de un pueblo que venía a cantar la música con la cual estaba acostumbrada, pero una letra
que transformaba el alma. John y Charles Wesley, los reformadores y los avivadores de Inglaterra, los evangelistas que marcaron la historia. Su hermano escribió Iglesia de Cristo y otros grandes himnos. Todo movimiento de Dios hace que un pueblo cante. Si la pandemia no nos arranca una canción, mis hermanos, si la crisis no nos arranca una canción, hemos dejado de ser el pueblo de Dios, porque somos el pueblo de la palabra. Pero si un pueblo es de la palabra, un pueblo de la palabra saca una canción de victoria para Dios. Después del Señor inspirarme con esta palabra, yo en esta semana me sentaba con los muchachos a ver un juego de básquetbol y de momento en el halftime de ese partido pusieron algo que yo dije, con razón el Señor me estaba motivando. Y es que estaban recordando cuando un año justo atrás interrumpieron el partido de básquetbol esa noche. La audiencia repletaba aquel lugar, estaban jugando, pero uno de los jugadores había dado positivo al COVID. Y fue el primer partido que se cerró. Y a partir de ese momento, toda la nación entró en una cuarentena que nos paralizó. Y lo que quizás fue algo nuevo, hoy es nuestra historia y no sabemos cuánto más durará. Yo creo algo. Lo más probable es que para el final de este año, a lo mejor nosotros veamos cómo esta pandemia va a ir menguando, pero no bajes la guardia. Vendrán nuevas, vendrán otras crisis, las cosas se pondrán diferentes o tal vez peores, pero tengo para ti algo que decirte. Si en medio de todas las pruebas le seguimos creyendo al Señor, en lugar de una queja saldrá una alabanza de un pueblo que no mira circunstancias, sigue creyendo en su Señor para darle gloria todos los días. Él dice, voy a cantar una nueva canción y esa canción va a ser acerca de tu nombre. Tu nombre. Enfócate en cantarle a Dios. Me gusta la música de nuestros días, mucha de la que cantamos porque habla de Dios, habla de su presencia, habla de ser avivados en Él, de su bondad, de su justicia, de su paz. No habla de nosotros. Las canciones no están hechas para hablar de nosotros. Y si hablan de nuestra realidad, es para confrontarla con la realidad del cielo que ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Lo segundo que tiene que hacer la iglesia, tenemos que hacer nosotros para vivir en gozo en tiempos malos o de pruebas, de acuerdo al Salmo, es ser intencionales en proclamar las victorias del Señor. Quiero que leamos un momentito la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Dice, anuncien día tras día su victoria. Si tienes una versión del 60, donde en mi Biblia o en mi versión dice victoria, en la tuya dice salvación. ¿Cierto? ¿Saben por qué? Porque la salvación siempre desemboca en nuestra victoria. Mi hermano, nuestra victoria no es que todo lo que hacemos son puertas abiertas. No es que en el trabajo nos va mejor que a los demás. No es que el virus está afuera y nosotros no nos enfermamos. Ese evangelio no es verdad. Nuestra victoria es que hace 2000 años en la cruz Cristo dijo, yo he pagado por ti, la deuda ha sido pagada, el cielo se abrió, mi Padre es tu Padre, mi realidad es tu realidad. Yo me hice tu pecado para que tú tengas mi libertad. Y Él no prometió un mundo color de rosa. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, mas confíen, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos todos los días, cuando una iglesia se llena de esta proclamación de victoria y el salmista dice algo, anuncien día tras día su salvación, proclamen día tras día sus victorias. ¿Qué tal si ahora mismo le dice, Señor, lléname de tal manera de ti que me provoques todos los días a dejarle saber a alguien que tú eres salvación, que tú eres victorioso, que tú puedes hacer en ellos lo que has hecho en mí? No hay mayor gozo que eso. No hay mayor alegría que esa. Ver cómo Dios toca una vida y te usó a ti. Ves cómo Dios paraliza la muerte de alguien a través de ti. ¿Sabes? A veces yo recuerdo y el Espíritu Santo me recuerda experiencias que he vivido. Y hay una en particular que me está recordando ahora. Estaba predicando en la República Dominicana una noche en Puerto Plata. Y de momento, mientras estoy en la predicación, estas palabras, así como se las cuento, no miento y el Señor me es testigo. El Señor pone en mi corazón que dijera esto: mujer que estás en este lugar, tienes una carta dentro de tu cartera en la cual te estás despidiendo de tus hijos porque has preparado tu muerte esta misma noche. Pero el Señor te dice,
no vale la pena quitarte la vida por esa causa. Entrégate a mí y te daré gozo. De momento, en medio de aquel grupo de personas, en un edificio no tan grande, pero que estaba abarrotado de personas, inclusive había gente parada por las ventanas y en las puertas. Salió una mujer que estaba justo en la segunda fila, al lado de la hija del pastor. Venía llorando, totalmente quebrantada, y abrió su cartera y me entregó un papel. Yo dije, ¿esto qué cosa es? Y ella me dijo, yo soy esa mujer. Y llorando, ella prácticamente me pidió que yo la guiara al Señor y entregó su vida a Jesús. ¿Ustedes se imaginan el gozo que yo sentí en esa noche? Cuando el Señor me permitió ser usado para que esa mujer no se quitara la vida. A la siguiente noche, cuando yo regresé a predicar, ella estaba allí. Y la causa por la que ella se iba a quitar la vida era porque su marido, el director de un reconocido hospital en ese país, la había dejado temporalmente por una doctora del hospital. Y ella, médico también, había encontrado la infidelidad, se había enfrentado a la situación e iba a dejar a sus 2 hijos porque ese hombre la había traicionado. Y ahora Cristo le estaba ofreciendo la victoria de la salvación para que le apostara la vida. La segunda noche, ella vino con el marido y ese hombre que la había dejado la acompañó porque los hijos le pidieron que fuera con su mamá a la iglesia y él aceptó. Y esa noche, él también se entregó a Jesús. Yo no he sabido más nada de ellos. Yo solamente sé que si esa decisión fue en Cristo y fue real, deben estar casados, les debe estar yendo muy bien. Y la muerte quedó olvidada porque la vida vino a entrar en escena. Mis hermanos, hay gozo en la iglesia que predica la victoria de la cruz todos los días. Predica a Cristo, habla de Él en tu semana. Vas a ser provocado a quejarte, a asustarte, a vivir en depresión. Habla de Cristo, habla de su victoria. Dale a otros lo que tú tienes. Y la Biblia dice que dar a otros lo que nosotros tenemos nos bendice y nos llena de gozo a nosotros también. Amén. Lo tercero que veo en este salmo está en los versículos 7 al 8. Y es que una iglesia que aprende la virtud de la generosidad es una iglesia que camina en gozo. ¿Quieres leer conmigo esos versículos? Dice el versículo 7 y el versículo 8 del Salmo 96. Dice así la palabra de Dios. A ver, porque me fui un momentito. Aquí está. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. La versión del 60 no dice tributen, pero entiendo por qué los que tradujeron esta Biblia pusieron esa palabra. Les leo un momentito en la versión del 60 los versículos 7 y específicamente el versículo 8. Dice: oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y es glorioso. Den al Señor la gloria que Él merece. Lleven ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. La palabra tributar, ¿qué significa? Tiene que ver con nuestra responsabilidad fiscal. Tiene que ver con un ciudadano que le paga a su país el porcentaje de impuestos que merece pagar por su salario. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos y que muchos quieren evadir, o algunos. Espero que en la iglesia y hoy aquí y mirando a través de esa cámara no haya nadie evadiendo impuestos, porque es muy peligroso. Dicen que Al Capone no fue a la cárcel por las barbaridades que hizo, sino por evadir impuestos. Ahora tenemos una responsabilidad fiscal con el gobierno y el país en el que vivimos de pagar impuestos. Dice la palabra del Señor ahora. ¿Sabes qué? Tú tienes una responsabilidad fiscal y es tributarle al Señor la gloria debida a su nombre. Es traer ofrendas delante de Él. La versión del 60 dice así: den al Señor la gloria que Él merece. Mis hermanos, tú sabes que cuando nosotros vivimos para Dios, nosotros no estamos haciendo algo que necesariamente nació en nosotros, sino que fue provocado por Él. Tú sabes que todo lo que ocurre en este universo y todo lo que está sucediendo fue porque Dios lo provocó. Tú sabes que ese deseo que tú tuviste de llegar hoy aquí no nació en ti, sino que nació en Él. ¿Me estoy haciendo entender?
Esa ofrenda que tú pusiste aquí, si la entregaste, no nació en ti, nació en Él. Y tú lo que le estás diciendo al Señor es: Padre, he aprendido que el dueño de mi vida y de todo lo que tengo, incluyendo mi dinero, no soy yo, eres tú. Pastor, ¿y dónde está el gozo detrás de eso? Muy sencillo. Cuando tú le entregas el control y la dirección de tu vida a Dios y aprendes a darle a Dios lo que Él demanda de ti, se va de tu vida la ansiedad. El dinero, cuando nosotros vivimos queriendo ser los dueños de nuestra finanza, produce ansiedad. Pero cuando Dios es el dueño de nuestros asuntos financieros, hay paz. Tú no lo sabes todo, tú no tienes todo el dinero para pagar las cuentas, pero tú sabes que hay alguien que bendecirá tu trabajo, dará nuevas ideas, abrirá nuevas puertas, traerá a otras personas a tu vida. Yo no sé lo que Él va a hacer, pero Él va a solucionar tus asuntos porque Él es Padre y Él nunca miente a sus promesas. Él dijo que tú recibirás provisión y así será. Amén y amén. Esa es la confianza de los hijos. Y para eso Dios estableció la ofrenda y el diezmo. Para que nosotros al entregarla le estemos diciendo al Señor: también al deshacerme de un 10% y aprendiendo a vivir con un 90% en el menor de los casos, Señor, estoy diciéndote a ti, tu matemática es mejor que la mía y tu matemática me bendice más que las cuentas que yo saco para solucionar mis problemas. A lo mejor le hablo a alguien que me mira a través de esa cámara y está ahora ahogado en deudas, o quizás algunos de ustedes. ¿Puedo decirte esto? También los milagros de Dios tienen que ver con ayudarte con esos asuntos, a pagar todas tus cuentas y a salir de tus deudas, siempre y cuando tú te mantengas creyéndole a tu Dios y siendo fiel a Él. Creer en Dios no solamente es esperar un milagro que Dios va a hacer en tu vida financiera, es también no perder el gozo de la generosidad. El alma generosa prosperará. Y Señor bendecirá con alegría al que da con alegría. Él bendecirá la casa del justo que ama dar a la obra de Dios lo que es de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Esa es la parte más calladita que los he visto, pero sé que están procesando la verdad de Dios y amando la verdad de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, en primer lugar, una iglesia que le canta a Dios. En segundo lugar, una iglesia que es intencional en proclamar la salvación, la victoria del Señor. En tercer lugar, una iglesia que es generosa en dar y que aprende el poder de entregarle todo lo que tenemos y todo lo que somos al Señor. Y en cuarto lugar, una iglesia que cree y que proclama que Cristo regresará, vive en gozo hoy por la esperanza del futuro. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mira, el Salmo 96, en el versículo 13, dice así: canten delante del Señor, que ya viene. Canten delante del Señor, que ya viene. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen en esta iglesia que Cristo viene? Yo quiero pastorear una iglesia de gente que cree en la segunda venida de Cristo. Y yo voy a predicar de la segunda venida de Cristo. ¿Y saben por qué digo esto? Como si fuera un big deal, como si fuera un problema grande. Porque va a haber una generación, y creo que ya estamos entrando en ella, que se va a burlar de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Va a haber predicadores que van a decir: Cristo no viene nada. Y va a haber gente afuera que te van a decir: ¿de dónde ustedes dicen que viene su Señor? Pedro lo profetizó, Pedro dijo, y se levantarán muchos y dirán: ¿dónde está la señal de su advenimiento? ¿Acaso no decían ustedes que Él venía? Pero ustedes no pierdan la esperanza, porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras más prediques a Cristo y mientras más gente se salve, más cerca está su regreso. Ahora, el mismo versículo dice en la versión del 60, leo desde el versículo 12, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. ¿Saben? David está cantando esta canción, recuerdan, con el arca de la presencia detrás de él. El arca de la presencia era la presencia de Dios mismo habitando en su pueblo. En el caso de la experiencia de ese momento, Dios no estaba por venir, Dios había venido. ¿Me hago entender? El Señor ya había venido en el arca, en la presencia. Pero David, sin embargo, está cantando de un Señor que ha de venir. ¿Dónde está la contradicción? David entendía algo: el que ahora viene encerrado en un arca, en unos cuantos siglos, nacerá de una mujer y vendrá en cuerpo
y sangre. Morirá por nosotros, bajará a una tumba y se levantará al tercer día. Y después de eso, cuando suba al Padre y esté por siglos allí en ese lugar, volverá otra vez en gloria para establecer su reino de justicia para siempre. Aplaudan con ella, por favor. Este último versículo hace del Salmo 96 un salmo profético. David fue uno de los más grandes profetas en todo el Antiguo Testamento. Fue rey, pero fue profeta. Habló de la muerte de Cristo, de la barba que le arrancarían sus pelos, del que partiría el pan con él en la mesa y lo entregaría. De todas esas cosas profetizó David. Puedes leerla en los Salmos. En el Salmo 2, cuando dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, David está hablando del Hijo. Cuando el Padre le dice, hijo, por cuanto tú me has obedecido y has pagado el precio por esta humanidad, ahora tienes por herencia a las naciones. Pídeme una cosecha de almas y yo te la entregaré. Y aquí en este Salmo, Salmo 96, 13, cuando él dice, canten al Señor que ya viene, David está siendo transportado en el tiempo al futuro, a nuestra generación posiblemente, y está proclamando algo que la iglesia debe esperar. Cristo viene de camino y viene pronto. Algunos me miran con cara de susto. ¿Sabe por qué? Porque la idea que tienes es que vienen calamidades, vienen juicios, vienen cosas terribles de camino. Y sí es cierto, vienen todas esas cosas. Están profetizadas aquí en la palabra. Pero dice David algo que nos pinta un cuadro de esperanza. Él dice, canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra. Y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Cuando tú piensas en Dios juzgando, ¿en qué te imaginas? Lo más probable que lo que me imaginaba yo hasta que el Espíritu Santo me mostró en su palabra algo diferente. Yo decía, Dios juzgando es Dios matando, Dios eliminando, Dios destruyendo, Dios trayendo calamidades, fenómenos naturales, terremotos, volcanes que se comiencen a derramar su lava sobre la tierra, gente muriendo por enfermedades. Todo lo que Apocalipsis dice, sí, es cierto, pero la Biblia habla al final de Apocalipsis, Cristo viniendo a establecer su reino de justicia. Isaías habla del reino milenial, donde el niño jugará con el cachorro del león y levantará la serpiente sin temor a morir. Habla de un reino donde Cristo se sentará en Jerusalén y reinará sobre las naciones en justicia. Esa es la justicia de Dios. Cuando tú mires al Rey de toda la tierra, y en lugar de imperfección habrá perfección, en lugar de maldad habrá bien, en lugar de injusticia habrá justicia. Los gobiernos liberales todos caerán delante de Él y dirán, el Señor es Dios. Los que no querían reconocerlo caerán de rodillas ante Él y los veremos diciendo a la fuerza, este es el Señor. Sus enemigos se postrarán ante Él y la tierra será testigo de la gloria del Señor. Por eso dice que canten los árboles del bosque, porque comenzarán a reverdecer los frutos. La tierra será prosperada, la leche de las vacas será en abundancia, las carnes y todo será abundante, porque el Señor ha venido para juzgar. Eso significa la justicia. Pero pastor, la Biblia dice que va a haber juicios muy fuertes, calamidades y todas esas cosas. Sí, ese es el preámbulo, pero el cierre de la historia es el reino definitivo del Señor. Yo te pregunto, ¿estás en Cristo? Porque si estás en Cristo, esa promesa es para ti también. Deberías hoy gozarte en lugar de asustarte y comenzar a alabar al Señor, porque pronto, muy pronto, Él abrirá los cielos, Él vendrá, y quien está en Él y vive en la fe en su nombre y lleno de su Espíritu Santo, será levantado con Él, y así estaremos para siempre. ¿Lo crees tú, iglesia? Yo lo creo con todo mi corazón. Por lo tanto, cuando miro la realidad de hoy, la confronto con la realidad por venir, y en lugar de depresión me llena el gozo, porque mi Señor está a la puerta y está a punto de llegar. ¿Alguien dice amén? Voy a terminar con una frase de John Wesley. John Wesley dijo, sé un cristiano verdadero, un verdadero cristiano bíblico ahora. Un cristiano, dijo Wesley, no tiene miedo a morir. ¿Lo tienes tú? Un cristiano tiene poder sobre todo pecado. ¿Lo tienes tú? Y un cristiano es feliz y tiene gozo en todo momento. ¿Lo tienes tú?
Un cristiano es aquel que en medio de las realidades de la vida no cae hundido ante la realidad, porque aun cuando está hundiéndose, como el salmista dice, Señor, sácame de este lodo, y Él volverá a poner tu pie sobre roca y en tu boca una nueva canción. ¿Cuántos dicen aleluya en este lugar?